Buenas noches. Bienvenidos a La Orden de la Noche, Normi. Un capítulo más, Luis. Capítulo 51, La Orden de la Noche. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí contento de estar iniciando un ¿cómo se dice? Un nuevo dígito de capítulos, ¿no? 51. 51. Como de la mitad para adelante. Bueno, si es que La Orden de la Noche durara 100 capítulos en total, ¿no? Si llegamos a los 100, vamos si llegamos a los 100, diríamos que vamos a la mitad, pero si somos 1000 capítulos... Apenas el inicio, ¿no? Apenas el inicio. El 5%. El 5% del camino. Pues bueno, esperemos. Han pasado muchas cosas, ¿no? Desde la última vez que nos vimos. Muchas cosas desde la última vez, el último capítulo. Un buen capítulo. Ahí estuvimos hablando de los pulps, estuvimos hablando de unos superhéroes que no conocíamos, robots. ¿No? De la araña verde, ¿no? La araña verde, acuérdense. Vayan a ver los capítulos anteriores ahí de regreso. La Orden de la Noche. Vamos a tener un gran capítulo para todos los ordenados que nos han estado pidiendo. ¿De qué vamos a hablar, Normi? Pues fíjate que la vez pasada nos hicieron el comentario de primado negativo. Ok. No, ya nos han platicado, nos han pedido que hablemos acerca de eso, que es esta cuestión psicológica que está atado mucho como a las conspiraciones, ¿no? Claro. O sea, tú sabes... de la mano, ¿no? Va muy de la mano con el control de las masas, ¿no? Sí, del control y todo lo que nos enseñan. Entonces vamos a explorar un poquito eso y ver qué tanto aplica a temas conspiranoicos, qué tanto es solamente tal vez una herramienta psicológica o de marketing, y algunos ejemplos de cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, igual antes de entrar en materia, no sé si viste que estos últimos días Grok es la inteligencia artificial de lo que antes era Twitter, ¿no? Lo que es X. No. Grok, que es esta inteligencia artificial de Twitter, normalmente le respondía a las preguntas ahí en la misma red social a todos los usuarios, ¿no? Entonces, este último día, antes de que la cambiaran el modelo, tuvo un giro, digamos, de 360 grados donde empezó a criticar a un grupo étnico y a hablar mucho acerca de lo de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces empezó a mencionar mucho como, ya ves que hace poquito Estados Unidos dijo que no había lista, no había papeles, no había... ¿Del caso de Epstein? Del caso de Epstein, ¿no? Entonces Grok, esta inteligencia artificial, hace unos días como que explotó y en todos los comentarios mencionaba este tema, ¿no? Que va asociado a... ¿Se volvió loco qué? Sí, se volvió loco. O sea, empezó a hablar nada más de eso. Y empezó a decir que él admiraba mucho Adolfo, el alemán. Ajá. Que él era... Adolfo H. Que si él tenía que seguir a alguien, era a quien iba a seguir. Pero esos comentarios son totalmente aleatorios. O sea, la IA los pone sin que a nadie le esté dando algún tipo de estimulación para llegar a ese comentario, ¿o cómo? Sí, como si fuera su opinión, ¿no? O sea, haz de cuenta nadie controla esos comentarios. No, o sea, hay un grupo de ingenieros que están detrás, que manejan, digamos, como el prompt maestro. Pero empezaron a hacer ciertos cambios y a raíz de estos cambios, como, digamos, se volvió loca. La inteligencia artificial, al punto que la quitaron, ¿no? O sea, y ahorita no está... O estaba diciendo la verdad. Activa. Pues a eso vamos a llegar en esto del primado, porque hay primado negativo, hay primado positivo. Vamos a llegar a toda esa preparación y toda esa programación. Pero capítulo número 51, Normi, muchísimas gracias. Estamos en la nave estudio que nos acogió desde el regreso, que fue el capítulo 49, hacia la fecha. Estamos aquí en la nave estudio, estamos varados aquí en la nave estudio. Aquí la máquina llegamos, la máquina llegó a la nave. Llegó aquí, estamos en la nave. Entonces, pues, ¿qué se toma esta noche, mi Normi? Un agüita mineral. Uy, agüita mineral con limón y sal, como un suerito. Sí, como electrolito natural. El naturalito. Bueno, quién sabe qué tan natural. Para rehidratarse, ¿no? En estas fechas de verano, acá en este lado del hemisferio que ha estado muy caliente.
saben lo que digo. Y para los que están del otro lado del hemisferio, que están allá en invierno, un cafecito. Un cafecito, un matecito, para todos los que nos ven allá en Sudamérica. Un saludo a todos. Saludos a todos los ordenados que siempre están pendientes y nos ven aquí en la Orden de la Noche. Todo esto es para ustedes, todos los temas que ustedes nos piden. Gracias a toda la gente que va manejando y nos va escuchando en su carro en este gran viaje que vamos a hablar del primado. Primado positivo, primado negativo, esa programación a la que nos tienen pues ya acostumbrados y no sabemos en realidad qué es la realidad. Pero relájense, tómense algo y empezamos. Pues bueno, Normi, el primado negativo, primado positivo. ¿Qué es el primado en sí? Es una preparación, es una imprimación, una facilitación. Es un efecto relacionado con la memoria implícita. Ahorita vamos a hablar un poquito ya directo de la memoria, ¿Qué conlleva la memoria implícita? La exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a estímulos presentados con posterioridad. ¿Ok? En esto de la memoria, existe la memoria implícita, que es un tipo de memoria en las que las experiencias previas ayudan a la ejecución de una tarea sin que exista una percepción consciente de la existencia de esas experiencias, ¿no? Okay. O sea, puedes tener experiencias previas y simplemente te puedes haber olvidado de esas experiencias, pero todavía va a estar en ti esa ceniza que queda de la experiencia, ¿no? Te pudiste haber olvidado por el paso del tiempo de que tuviste esa experiencia, pero siempre hay una memoria en ti que va a retener algo de ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que se habla del primado, siendo primado positivo, es un proceso por el que los sujetos muestran mejora en la ejecución de tareas para las que han sido subconscientemente preparados, ¿no? Pero eso vendría siendo como el primado positivo, ¿no? Sí, primado positivo, hablando totalmente de la memoria, ¿no? Okay. Ahorita vamos a llegar a la teoría de conspiración, podríamos decirla así, que pues es todo este primado negativo, cosas de las cuales pues nos preparan con sucesos que van a suceder y nos están preparando. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de la programación en la memoria, ¿no? Okay. ¿Por qué se programan este tipo de cosas en la memoria? Entonces, hablando de la memoria implícita, en la vida diaria se manifiesta como memoria procedimental, que es el tipo de la memoria que te permite hacer cosas como, no sé, atarte los zapatos o simplemente correr o nadar sin tener la necesidad de pensar en eso, ¿no? O sea, conscientemente no tienes que estar pensando todo el tiempo cómo correr o cómo nadar. Simplemente lo aprendes, llamas, ¿no? O sea, simplemente aprendes a hacerlo y ya te atas los zapatos por podríamos llamarle por naturaleza, pero es por la memoria implícita que mantiene ese recuerdo, ¿no? Y lo haces pues ya prácticamente inconsciente. Es como caminar. Tuviste que aprender a caminar o tuviste que aprender a andar en bici, tuviste que aprender hasta manejar. A veces se siente como que lo haces en automático, podríamos llamarle así. Pero es parte de esta programación de la memoria implícita, ¿no? Que subconscientemente mantiene todos estos recuerdos o estas programaciones, podríamos llamarle. Como ya tiene el programa, nada más lo ejecuta, ¿no? Sí, aunque tú te olvides de él, ya va a estar ahí por siempre, ¿no? Es una memoria que siempre se mantiene. Entonces, la memoria implícita opera totalmente, pues, de forma automática. Y tenemos este efecto que es la ilusión de la verdad, ¿ok? Establece que una persona tiende a considerar como ciertos aquellos enunciados que le resultan familiares, ¿ok? Todo esto lo podemos ver hasta en marketing, muchísimo primado, muchísimo programación predictiva o sea, esto sería como la contraparte de una mentira repetida, no es una verdad. Aquí le apuestan a que sí se vuelve una verdad. Sí, se vuelve una verdad, o sea, porque crea esa ilusión. Al momento de estártela repitiendo tantas veces, crea esa ilusión de verdad, o sea. Por ejemplo, hay un experimento que hicieron en 1977 donde se les solicitaba a los participantes que leyeran 60 enunciados cada 2 semanas.
y calificaran esos enunciados como cierto o falso, ¿no? Entonces, algunos enunciados los repitieron varias veces y aunque fueran falsos, los participantes eran más propensos a calificarlos como verdaderos por el simple hecho que ya los habían visto previamente en los mismos cuestionarios, ¿no? Entonces, aunque ellos no recordaban conscientemente haberlos oído, la ilusión de la verdad, pues, hace que se inclinaran hacia esos enunciados, ¿no? O hacia pensar que esos enunciados eran ciertos, simplemente porque ya los habían escuchado antes, ¿no? Ya se los habían puesto antes en otros test. Ok, entonces, y esa ilusión de la verdad, por ejemplo, ¿te acuerdas del experimento donde hay 20 personas y 19 son contratadas y nada más una es la del experimento y les empiezan a enseñar colores y formas y todos, no sé, aparece el azul y dicen que es el amarillo? Okay. Y llegan a esta persona y termina diciendo que es que también es el azul aunque él vea amarillo? Creo que me acuerdo de un experimento así que hicieron como en un salón de clases, que iba a llegar tarde, una persona iba a llegar tarde y decían de que la maestra decía, ahorita que llegue tarde todos vamos a decir que esta libreta es roja y era verde. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Y le preguntaban a él, ¿y esta libreta de qué color es? Y decía un alumno, no, pues roja. Y pues todos sabían que era verde. Entonces el que no sabía, el que había llegado tarde, decía, pues es verde. Y luego le preguntaban a otro alumno y decía, no, pues roja. Le preguntaron a él sabía que era verde, pero como 2 o 3 antes que le habían dicho roja, dice, pues roja, ¿no? O sea, ¿tú crees que el humano prefiera ser parte de un grupo a seguir la verdad? Sí. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. Sí, en realidad, cuando llegas a un grupo, como que adoptas las verdades, las ideas, prácticamente mucho de lo que ya tienen, ¿no? Eso es nacer, prácticamente. Nacer en diferentes países, en diferentes culturas, con diferentes ideas. Tipo de mentiras. Sí, empiezas a aceptar, pues, donde te tocó conocer las ideas que hay ahí, las verdades que hay ahí, las mentiras que hay ahí. Entonces, todo. por ejemplo, esta ilusión de la verdad más que ser como un término psicológico, podríamos decir que es una condición humana que solamente podemos ejecutar cuando hay 2 o más personas. O sea, en sí la memoria implícita o la ilusión de la verdad es un resultado directo de la memoria implícita. O sea, no hay mediación. Como te decía en el experimento, les ponían 60 frases cada 2 semanas y ellos tenían que calificar cuál frase era cierto y cuál frase era falso. Entonces, en las siguientes 2 semanas les volvían a poner 60 frases, pero dentro de ellas venía una que ya habían visto una semana antes o varios test antes. Simplemente por el hecho de haberla visto se les hacía familiar. Esa familiarización decía, no, pues esta tiene que ser verdad. Por el puro hecho de que, sin saber ellos que la habían visto antes. O sea, me refiero es que la memoria implícita lo mantiene. A ellos les ponen otra vez 60 frases. Y sin saber, en realidad, que ya habían visto una. Simplemente porque la memoria implícita ya la había visto. Ellos piensan o se relacionan a que es verdad. Solamente por esa familiarización, ¿no? Ya. Bueno, y por ejemplo, antes de ponernos un poco conspiranoicos y de llegar como al punto del primado, de cómo se ejecuta el primado negativo bajo estas teorías, y de ver cómo la ilusión de la verdad puede, o sea, es una herramienta para manipular o para controlar. Claro, es que estamos hablando totalmente de la memoria, porque el primado, sea positivo o sea negativo, es como esta manipulación de la memoria. Tanto memoria implícita, tanto memoria perceptual o procedimental, que por ejemplo son memorias muy básicas. La memoria procedimental es esta memoria que se usa en la vida diaria, como escribir, montar la bicicleta. O sea, ya ni siquiera eres consciente de que estás escribiendo. Entonces ahí es donde hasta ese subconsciente es donde entra el primado, ¿no? Ahí es donde trata de entrar el primado positivo o negativo. Por ejemplo, hay experimentos de memoria procedimental. Por ejemplo, hacen un experimento de 2 grupos de personas. El primer grupo tiene amnesia
o algún tipo de deterioro severo, ¿no? O algún tipo de deterioro severo de la memoria a corto plazo, y el otro grupo pues son personas sanas. Entonces en el experimento se les pidió que resolvieran la torre de Hanoi. Si has visto esta torre, ¿no? La torre de Hanoi es un rompecabezas, es un juego matemático inventado en 1883 por Edward Lucas. Son 3 postes verticales, ¿ok? En uno de los postes hay varios discos perforados, uno más grande que otro, ¿no? Okay. El de abajo es más grande, así como una pirámide, ¿no? Ok. Entonces, perforados en el centro. Entonces, como donas. Okay. Son 3 postes y en un poste hay donas. Las donas no todas son de diferente tamaño, una más grande que otra siempre, hasta que la dona de arriba es la más chiquita, ¿no? Como Entonces, estos juegos para niños. es un juego matemático. Okay. Es un rompecabezas, ¿no? Un juego matemático. Pero es de los... Entonces, por lo general, son 7 discos que se apilan en uno de los postes de tamaño de mayor a menor. Entonces el juego consiste en pasar los discos del poste ocupado a un poste vacío. Pero hay varias reglas. Solo se puede mover un disco a la vez, y para mover otros, los demás tienen que estar en los postes, ¿ok? Otra regla es que un disco grande no puede estar encima de un disco chico. Siempre tiene que haber un disco grande abajo y arriba un disco chico, ¿ok? Y la tercera regla, solo se puede desplazar el disco que se encuentra hasta arriba en los postes. No puedes desplazar dos discos. Okay. Entonces tienes que pasar de un poste a otro todos los discos con estas 3 reglas. Entonces ese era el experimento de Hanoi. Que de hecho hay una leyenda que decía Edward Lucas, que por eso se inspiró en hacer el experimento, que en un templo en la India, en Kashi Vishwanath, hay una sala con 3 postes rodeada de 100 discos dorados. Entonces los sacerdotes de Brahma han estado moviendo esos discos de acuerdo a las reglas de Brahma, y cuando se complete el último movimiento, el mundo se va a terminar. Esa dice la leyenda. Nadie sabe si es verdad o mentira, pero Edward Lucas se basó en esta leyenda para hacer el acertijo matemático, ¿no? de Hanoi. Okay. Que ese acertijo, que te digo que se lo ponían a 2 grupos de personas, unos con amnesia o algún daño mental y otros totalmente sanos. Y el grupo de la amnesia empezaba a resolver el acertijo de Hanoi, y el grupo que era sano también lo empezaba a resolver. Y todos están al mismo nivel, todos tenían este mismo nivel de mejora a lo largo de los ensayos. Los de amnesia con los sujetos sanos estaban al mismo nivel, incluso cuando decían que no recordaban nunca haber resuelto el acertijo antes. Pero ya lo habían resuelto antes. O sea, ya habían tenido esa experiencia de resolver el juego matemático de Hanoi, de la torre de Hanoi. Pero se les olvidaba, tenían algún defecto en la memoria a corto plazo que se les olvidaba que ya lo habían jugado. Pero ahí estaba la información. Se lo volvían a poner y ellos no recordaban lo que era, decía que no sabían qué era eso, cómo se jugaba, pero lo volvían a resolver al mismo nivel. ¿Por qué? Por la memoria, te digo, la memoria implícita que ahí se queda esa semilla, ahí se queda guardada, pues esa información, como dices. Aunque ellos no recuerden que la tienen, ahí está. Y fíjate, justo por viendo eso como información que se guarda en la memoria, por eso es muy importante como tener también una salud en las cosas que consumimos, ¿no? Claro, creo que para el marketing se puede utilizar. O sea, también porque mucho. estar viendo anuncios, cierto tipo de películas, leyendo libros, cualquier tipo de contenido que consumas va a tener una carga cognitiva y subconsciente que se te va a quedar. Se te va a quedar, porque alguien que sepa va a empezar a hacer el contenido, va a empezar a crear ese contenido para acceder a tus memorias, ¿no? Sí, y para hacer, bueno, eso ya lo hablamos un poquito después, pero para hacer como las conexiones, ¿no? Que es donde se activan partes del ser humano, ¿no? Y lo saben, o sea, hay gente que lo sabe, y desde hace mucho tiempo hacían experimentos en los 70s, en los 80s. Por ejemplo, hay un experimento muy curioso que se les daba una bebida con un tipo de sabor, y a los del primer grupo se les provocaba como una sensación de mareo, ¿ok? Entonces, los del primer grupo, a los que se les daba la bebida y se mareaban por una causa externa, no por la bebida, se les daba, no sé, otra cosa para que se marearan, pero se mareaban cuando estaban tomando la bebida. Entonces ese primer grupo empezó a desarrollar esta aversión, ¿no? Así como a la bebida, y ya cuando les daban la bebida totalmente en otro entorno, ya no la querían tomar, porque recordaban eso que sintieron, que les daba mareo, y asociaban el sabor de la bebida con el mareo, cuando se les decía explícitamente que no está asociado al mareo
con la bebida, lo que ustedes sintieron no tiene nada que ver con la bebida. Ellos ya no querían siquiera saber nada de la bebida, ya asociaban el sabor de la bebida con marearse. A mí me pasó cuando estaba chiquito, me comí una bolsa de Hot Nuts y vomité, y nunca más en la vida quise volver a comer Hot Nuts. Nunca, disculpen los Hot Nuts, no nos importa el patrocinio, pero me acuerdo de esa bolsa de Hot Nuts y me acuerdo y del... Se te revuelve no quiero volver a comer estómago, Hot Nuts. Y así pasa, mucha gente me dice, cuando me tomé un vaso de leche de chiquito lo vomité y ya no me cae la leche. O sea. De conceptos como este también sale todo, por ejemplo, esto de la aromaterapia. Ajá. Y de cómo funciona ¿cómo se dice? Adjuntar olores a ciertas experiencias o a ciertos productos. Exactamente, porque ya empiezan a saber que hay una preparación perceptiva. O sea, te pueden ir preparando, te pueden ir estimulando para irte programando. Eso es totalmente. O sea, porque de hecho, de cosas como estas es de donde sale programas como MK Ultra, ¿no? Que tienen que ver con una programación mental. Claro, en la memoria procedimental en la que estábamos hablando ahorita, que es totalmente una preparación perceptiva, es simplemente, por ejemplo, si tú le das a alguien, o si tú le das a una persona una lista de palabras en la que se encuentra sandía, y luego le dices, oye, te voy a dar un cuestionario para que completes las palabras, y en una le pones san, ¿qué va a poner? Día. Sí, claro. Es muchísimo más probable que lo complete con la palabra sandía que con cualquier otro, o no sé si si lo cambias por doctora, tal vez va a decir Sandra, ¿no? Exactamente, o sea, pero si ya le das el sandía antes y ya se lo enseñas en una lista de palabras y después le dices, completa esta lista de palabras incompleta, y viene San, pues a acordar que acaba de ver día y lo va a relacionar. O, por ejemplo, este experimento o este juego cuando éramos niños, no sé si te acuerdas, el de repite conmigo, leche, blanco. ¿No te acuerdas? Okay, no. Repítelo. A ver, leche, blanco. Yo te digo, blanco. Leche. Blanco. Leche. Blanco. Leche. ¿Qué toman las vacas? Leche. No, pues no, ¿verdad, güey? Agua. Obviamente. Agua. Okay. Pero yo te lo estuve repitiendo y te lo estuve programando. Y tú, sí, no, y claro, tú lo dices así. Por ejemplo, hay es tan sencillo como un juego de niños, ¿no? Hay ciertos experimentos donde... por ejemplo, también hacen que te enfoques en una pieza central y ponen como ciertos distractores. Exacto, ¿no? Exactamente. Y luego, ya al momento de que los distractores son la pieza central, te tardas más tiempo en identificarla porque ya la tenías identificada como distractor. Por eso el Big Data últimamente también es... hemos visto como cierto tipo de crecimiento de empresas que utilizan cada vez más la información para desarrollar como todo este tipo de... En el marketing es oro, en el marketing el primado es oro. Yo me pregunto, o sea, si ahorita la manipulación, el uso o implementación de este tipo de conocimientos psicológicos lo utilizan empresas que digamos ya es algo abierto porque enseñan en las escuelas, o sea, esto lo enseñan en clases de negocios, de filosofía, etcétera, de marketing, comunicación. ¿Qué tanto tiempo no llevarán otro tipo de grupos más grandes haciéndolos, ¿no? O sea, por ejemplo, porque el más claro ejemplo de esto es el cine, ¿no? Claro. Todo lo que recibimos a través del cine, las series. ¿Cuántas películas vemos? Las canciones también, auditivo, la música visual. Principalmente. Es que, o sea, lo que decías ahorita, simplemente los efectos del primado son muy duraderos. O sea, en realidad caen en el subconsciente. Entonces, incluso mucho tiempo después de que el recuerdo consciente haya sido olvidado. Digo, ahí se mantiene, ahí queda esa ceniza. Aunque tú ya no te acuerdes que viste eso, que lo escuchaste, que lo tenías en la mente. O sea, porque también parte como está estructurado es para inhibir que tu cerebro inhiba ciertos estímulos, ¿no? Claro. Para que cada que recibas ciertos estímulos, tu cerebro ya los esté reprimiendo para sí que los reprime. sea tu forma de tomar decisiones o de razonar ya va carente de data, ¿no? Ahí está lo del efecto Stroop. No sé si hayas escuchado del efecto Stroop, que lo hizo John Ridley Stroop. Sí, obviamente lo han visto, que hay un retraso
en el tiempo de reacción entre estímulos congruentes e incongruentes. Por ejemplo, el ejemplo del Stroop es cuando se le pide que nombren el color de tinta de la palabra. No sé si lo hayan visto. Sí, que están los colores de que negro, pero dice rojo. Sí. Y tienes que ir diciendo exacto, el nombre. Haz de cuenta que dice morado, pero el morado está pintado con verde. Entonces te dicen, di el nombre de la tinta, de lo que está pintado. Entonces tú estás viendo morado con verde y te tardas en relacionar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que te piden eso, que nombres el color de la tinta de la palabra. Y las personas tardan más y es más probable que se equivoquen porque tú estás viendo morado con tinta verde y te dicen de qué color es la palabra y tú quieres decir verde pero dice morado ahí, entonces como que ahí tu cerebro no reacciona al 100, ¿no? Se tarda. Entonces dentro del primado negativo pues ya estamos hablando de un subconsciente, ya estamos hablando de una memoria que guarda por mucho tiempo los recuerdos, las ideas, todo esto que se te va programando a través de los años y que en realidad pues es como un entrenamiento y tú ni sabías, tú te la pasabas leyendo, te la pasabas viendo noticias, te la pasabas viendo tele, te las pasabas escuchando el radio y era una programación todo el tiempo porque pues ellos ya lo sabían, poniéndonos totalmente conspiranoicos, ¿no? Poniéndonos totalmente conspirativos, ya hablando directamente de la teoría conspirativa de pues un primado negativo, ¿no? Un primado negativo podemos ver dos cosas, ¿no? Uno es la herramienta a través de la cual manejan cierto tipo de programación y cierto tipo de control. Ya en la teoría de conspiración. Sí. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en temas de el mainstream media y la herramienta que es de propaganda. O sea, no sé si has visto este video de Estados Unidos donde empieza un noticiero a decir una palabra y luego sale otro continuando. Y de repente son como 60 noticieros, todos con el mismo script, ¿no? O por ejemplo, cuando pasó todo este tema del COVID y el tema de las vacunas, como todo el tiempo se estaba repitiendo que era seguro, que no pasaba nada, que ya estaba aprobado, que etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una parte de cómo se utiliza esto en la propaganda. Pero al momento, porque tú estás hablando al momento, porque si hablamos de cuando pasó lo del COVID y cuando pasó lo de la pandemia, bueno, también ¿cómo se sentía, no? Bueno, porque es que eso es... Bueno, es que a ver... Cosas que te hacían hay cosas recordar. Distintas, ¿no? O sea, uno es la programación mental. Que esto lo podemos ver a través de Hollywood, cines, por ejemplo, todo lo de las Torres Gemelas, como salen... Digo, eso es debatible si sale porque iba a haber un evento en esa fecha o porque esos números significan otra cosa. Pero yo creo que hay que darle una descripción, o sea, a la teoría de conspiración del primado negativo. Hablando así como descriptivamente de qué sería el primado negativo dentro de Hollywood o dentro de toda esta élite, pues es una estrategia, ¿no? Es una estrategia de las élites para acostumbrarnos al horror antes de que el horror suceda, antes de que las cosas sucedan. O sea, es una programación de normalización, ¿ok? ¿Cómo? Se siembra en el inconsciente colectivo una idea perturbadora para cuando se convierte en realidad, pues no te sorprendas, no te choques en lo más mínimo, ni te rebeles, ni te horrorices. O sea, ya te lo están poniendo desde antes. O sea, hasta parece un lavado de manos de que yo te lo dije. Bueno, anda, yo te lo puse desde antes. O sea, una cosa es eso que describes muy bien, que tiene que ver con la programación mental y el prepararte. Y la otra tiene que ver con esta ley universal del libre albedrío, que la podemos conectar con el tema de el consentimiento kármico. Sí, claro. O sea, ellos no se hacen responsables porque aun y cuando tal vez estén haciendo un mal por un bien mayor, ellos te lo dijeron. Sí. Y tú fuiste el que tomó la decisión. A ti no te importó. A ti no te importó. Saber si lo hacías, si lo consumías, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, entonces, en el trip de conspiración,
una cosa es la parte del control y la otra parte es ellos aplicar la de Poncio Pilatos, lavarse las manos y yo transferir yo te lo puse la ahí. responsabilidad a la persona que en este caso es como, como la víctima, ¿no? Y lo dijiste claramente, o sea, el caso más conspiranoico sobre este primado negativo es el 9/11, ¿no? O sea, el 9/11 es uno de los casos de los que más se habla porque hay como tantas... pues hay tantas pistas, evidencias por ejemplo, que hacen debatible no nada más la versión oficial, sino las distintas versiones de conspiración, ¿no? De los que hemos hablado aquí miles de veces, o sea, lo hemos debatido, nos hemos reído, nos hemos sorprendido, Volver al Futuro, Los Simpson. Hay uno muy curioso, por ejemplo, el de The Lone Gunman, no sé si lo hayas visto, que tiene la trama, en su primer episodio del año 2001, unos hackers descubrieron un complot para estrellar un avión en las Torres Gemelas, pero lo hace el mismo gobierno de Estados Unidos para justificar las guerras y aumentar el gasto en defensa. Este se estrenó en marzo del 2001. Que es algo parecido de lo que a se trata, lo que dice, sucedió, ¿no? en las Torres Gemelas, ¿no? Sí, de toda esta Totalmente. deuda trillonaria que... Entonces todo eso es un primado negativo, ellos te lo pusieron antes, ellos te lo dijeron antes, pero pues tú no hiciste nada, tú nada más lo viste. Y cuando pasa es cuando te choquea y dices, oye, cuando yo estaba chiquito, vi un capítulo de Los Simpson, que me acuerda que pasaba algo así. Entonces, te digo que se queda en esa memoria, se queda en el subconsciente muy arraigado, pero ellos ya te lo habían dicho, ellos ya te habían programado para que fuera normal para ti, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que se habla muchísimo del primado negativo es el Black Mirror. Se habla muchísimo de ese tema, de que si Black Mirror en realidad es lo que va a estar sucediendo en la vida real. Nos están diciendo, esto es el futuro, acostúmbrense. ¿Tú crees? Sería un futuro muy... Creo que muy de hueva, ¿no? Muchas de las cosas que pasan ahí, digo, no creo que muchas son muy probables de que sucedan. Claro. Sí, pero por ejemplo, ¿por qué se utiliza esta técnica contra la población, ¿no? Okay. O sea, una de las razones es para ir manteniendo a las personas dormidas, ¿no? Claro, la anestesia. Es anestesiar a todas las personas, sobresaturándolas de información, dándoles mensajes contradictorios. Pero no creas que es para advertir ni nada de que, oigan, va a pasar esto. No. Es para acostumbrarnos. Es para que pienses que es puro pedo porque salió en Los Simpsons. Es para que te acostumbres, para que no te sorprendas, para que no te rebeles, para que se te haga normal, para que digas, mira como en las películas. Como en la serie. Ya había pasado. Que si tomamos esto como que te lo ponen así para que se normalice y para que no tome tanto impacto cuando lo veas o cuando pase, lo del Señor de los Cielos es increíble en las primeras temporadas, güey. Que hablan totalmente de lo que sucedió en México en ese momento, de la política, de Salinas, de Colosio, de quién mató a Colosio, y te lo ponen en una serie tan, pues... Sí, pero ese es como el acostúmbrate a... Ahí está. A que ahí está. ¿Quieres la verdad? Ahí está. Okay, ya, yo ya te la dije. Y querías la verdad, ahí está. Distintas. Y sí, o sea, ahí está. En El Señor de los Cielos, ahí está la verdad de lo que sucedió en México en esa época. Es algo increíble que te la pongan ahí, de que lo querías, ahí está, ¿no? Entonces, eso es, las élites nos preparan para sus horribles planes, como pues se insertan escenas concretas en películas, en series, en cómics, en videojuegos, no para advertirnos, como decíamos ahorita, es para que nos acostumbremos. O sea, si ves pandemias, si ves atentados, si ves violencia, una y otra vez en la ficción, cuando pase algo parecido en la vida real, pues no te vas a sorprender, ¿no? Vas a decir, oye, pues es normal, ya lo había visto en la serie, Ya habíamos platicado que creo que eran en los Juegos Olímpicos de Londres, cuando fue la inauguración, que muchas de las escenas que aparecen ahí asemejan a lo que pasó en el COVID, ¿no? Desde enfermeras bailando, esta bola que parecía como la bacteria. Sí, pues es totalmente un control social, es una desensibilización total, ¿no? Al principio te horrorizas, pero pues ya después te acostumbras, ¿no? Ya después cenas viendo eso. Ya después desayunas viendo
viendo catástrofes naturales, ¿no? Ya no es impactante para tu Vemos que cerebro. una puede ser como para acostumbrarte. Claro. Otra es para el karma, lo que adormecerte. decías, lo de esa esencia moral, ¿no? Porque ellos te los mueven. Mira, yo cuando estaba leyendo esto del primado negativo y lo que decías del karma y esa conciencia más espiritual de lo que lo hacen para lavarse las manos, yo llegué a leer algo de que habían hecho un pacto con el diablo, las élites, no sé si lo habías leído, y el diablo les había dicho, ok, pueden hacer toda esa maldad que ustedes quieren, pero necesitan advertirle primero a la población y después se puede cumplir todo eso que ustedes quieren. Entonces por eso lo hacen. Pero pues ya no sabemos si son leyendas, si es verdad o no, pero hasta llega a ese nivel, ¿no? Ese nivel que tú hablabas hace rato del karma, de la conciencia kármica, de Sí. me lavo las manos, yo te dije, tú, Exacto, tú sabes, no ¿no? digan que no avisé, ¿no? Entonces, otra razón es para generar una resistencia cognitiva contra narrativas oficiales, ¿no? O sea, hablar de esto en el tema conspiranoico, si bien puede asociarse como a estos grupos de poder, que la verdad no es que haya uno o dos, hay muchos grupos de poder alrededor del mundo con distintos intereses. También los gobiernos los suelen utilizar mucho, ¿no? Okay. Entonces, para muchas de estas campañas o de la utilización de este tipo de cosas, tiene que ver con que haya una menor resistencia a las narrativas oficiales que se dan, ¿no? O sea, es como en parte de entorpecer el pensamiento, es atacar el sentido o el pensamiento crítico de las personas a través de tantas contradicciones o de tantos mensajes confusos, saturación de información. Sí, claro, o sea, ya la gente ni se interesa por ello, ya la gente ya no importa. Y es como la ventana de Overton, o sea, totalmente lo que estás diciendo es como la ventana de Overton, no sé si has oído hablar sí. de la ventana de Overton, que es la ventana del discurso. ¿A qué se refiere? Pues es un modelo que describe el rango de ideas políticas que son considerablemente o consideradas aceptables para un público en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, este rango puede cambiar con el tiempo, expandirse o contraerse, lo que permite que las ideas que antes eran impensables se vuelvan aceptables con el tiempo o viceversa, ¿no? Al principio la idea puede parecer impensable o radical, pero si se introduce poco a poco en la conversación o en la ficción, en este caso, pues esa idea se puede empezar a volver debatible, ¿no? Se puede volver aceptable, se puede volver inevitable. Entonces, como decía el canal de YouTube del primado negativo del cine, si te lo muestran las suficientes veces, te lo vas a acabar por tragar completo, ¿no? Claro. O sea, van a ir introduciendo poco a poco, no todo es de golpe. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, hay temas que en realidad parecerían como ridículos. Por ejemplo, el gobierno puede leer nuestros pensamientos. Temas así tan tontos que... El gobierno tiene la posibilidad de ver cualquier lado del mundo. ¿Pandemias? ¿Qué es eso, no? Parecerían como tramas de películas lejanísimas a nosotros. Pero te lo fueron poniendo poco a poco a través de los años para cuando llegara el momento, pues no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites utilizan la ficción para moldear la percepción colectiva. Introducen estas ideas extremas poco a poco y son disfrazadas de entretenimiento, güey. Ok. Eso es, pues, totalmente el concepto del primado. Ahorita, ¿cuáles serían como las conspiraciones más fuertes que están relacionadas a eso? Por ejemplo, la raptura. Sí, hay mucho. Por ejemplo, mira, las élites no lo ocultan en realidad. O sea, ellos no lo ocultan, lo muestran en la ficción, está en tu mente cuando llega. ¿Por qué? Porque como decíamos hace rato, ya estás entrenado y ni supiste. O sea, eres un atleta de élite, bien programadito, bien entrenado y ni cuenta te diste. Entonces todo esto viene dentro de la cultura pop. La cultura popular, la cultura pop, pues es totalmente la herramienta perfecta entre el nunca voy a aceptar esto. Bueno, quizás no está tan mal, ¿no? Okay. Quizás sí pudiera darle la oportunidad. Ahí empieza toda esta, pues no
La aceptación, ¿no? No esta ruptura de ideas tuya, pero pues simplemente vas aceptando ciertas cosas que antes decías nunca, ¿no? Como dice Robin Hood, no, Peter Pan, nunca digas nunca. Digas nunca. Nunca digas nunca, ¿no? Entonces... Que es algo que podemos ver que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que tal vez ahorita muchas de esas cosas se están revirtiendo, pero sí muchas cuestiones en cuanto a opinión pública, digamos del 2015, 2016 hasta hace un año y medio, antes eran impensables y después tuvieron un auge tremendo hasta posicionarse ideas más arriba de casi cualquier otra ideología, y ahorita ya como que el swing va de regreso, ¿no? Pero ese como swing de cambio porque también pasó en los 70s, ¿no? Pero en los 70s sigue pasando. En los 70s también hubo como un tipo de liberación. Y no podemos hablar los totalmente 70s, de eso porque hay liberaciones todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, pero y hay gente que toma muchos bandos. Sí, no, pero sin enfocarnos, digamos, en de qué colores la bandera. Es la bandera. Sí. O sea, porque no se trata de eso. O sea, lo estamos hablando como cómo se va orquestando y dirigiendo el pensamiento a conforme lo necesiten, ¿no? ¿Lo necesiten quién? ¿Quién? O sea, porque... Es que van dirigiendo la historia hacia las revoluciones que ellos quieren. Porque tiene que tener un orden. Todo este caos que es la vida, los seres humanos, la conciencia colectiva. Pues yo creo que tiene... O sea, se podría decir, ya hablando totalmente conspiranoico sobre una agenda... de primado que quiere llevar a la población a ciertas a normalizar cierto tipo de conductas para que todos nos vayamos por allá. O sea, el Foro Económico Mundial y la ONU y ciertas organizaciones tienen como una agenda muy definida y muy clara al punto de decir, vas a comer insectos, vas a tener acceso a todo, pero nada te va a pertenecer y vas a estar muy contento. Vas ya vienen a los androides. En tal espacio, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, estas van a ser las reglas. Sí las hay, ¿no? Estas van a ser las reglas. ¿Quién las hace? Es lo que yo digo, no es como que haya uno o dos grupos, ¿no? Hay cientos de grupos de poder alrededor del mundo, o sea, unos de mayor tamaño que otros, todos cambian, tipo como por ejemplo en 1984 que de repente Eurasia estaba peleada con lo que era Estados Unidos y después eran aliados. No, hay cambios. Hay muchos cambios, ¿no? Es algo constante, pero todos los grupos de poder lo utilizan para su agenda a lo largo de X años, ¿no? Porque hace 50 años... No, hace 50 años ya más o menos estaba, pero, por ejemplo, hace 80 años no existía la industria de la comida como existe ahorita. Ajá. O sea, ¿en qué momento ahí es como entran nuevos jugadores que tienen un rol muy importante dentro de la sociedad? ¿O tú crees que todos sean...? O sea, mi pregunta es, ¿para qué quieren controlar tanto dentro del primado? O sea, desde la programación, desde chiquitos, para tener el control totalmente de todos los humanos y que no haya ni una jugada que ellos no puedan controlar y tener todo este orden a todo el caos y ellos decir, si quiero que sea rojo, todos los seres humanos van a ser rojos y si quiero que sean amarillos, van a ser amarillos. O sea, deja de tener esa humanidad, de tener esa diversión, ese libre albedrío. Ya no hay nada. O sea, y toda esta programación de yo te lo fui diciendo a través de tu vida. Y te fui programando con esto y esto y esto y esto. Tú ya sabías que íbamos hacia esto. Ya nadie puede decir nada. Y es como un control total del cerebro del humano hasta que llega un punto donde se apaga su chispa. Y dice, bueno, pues sí, la vida es como una película, ¿no? No, o sea, claro. ¿cuántas veces no se ha pensado así? O no han dicho eso, ¿no? De que... Bueno, es que eso te hace pensar que hay algo... distinto a nosotros que se alimenta de nuestro sufrimiento o de nuestras emociones, las identifiquemos como buenas, malas, peores o mejores, ¿no? Claro. Entonces, muy probablemente o sea, yo veo dos caminos. Uno,
hay muchos grupos de poder peleándose solamente por poder a través del tiempo, y cada vez entran nuevos jugadores y salen jugadores. Y la otra opción es, hay un grupo más grande que controla o tiene atados a estos distintos grupos de poder, que les deja hacer lo que quieran, mientras el resultado sea que ellos se puedan seguir alimentando de el ser humano y cómo vive a través de sus diferentes civilizaciones, ¿no? Porque si el resultado de una sociedad es no poder vivir en paz, producir vagabundos, producir huérfanos, estar en guerras, que haya hambruna, que fuera de que haya una desigualdad, que las personas no puedan acceder a ciertos niveles básicos de vida o de desarrollo. O sea, si un sistema no está dedicado a producir eso, es porque, o sea, está hecho para otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, si esa es nuestra realidad ahorita, no importa casi en qué país vivas, creo que estas personas utilizan estas herramientas como muchas más otras. Sí, bueno, pero estas son las herramientas más comunes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos dentro de la cultura pop, que después del 9/11 como que empezó a agarrar fuerza, como que empezó a agarrar popularidad esto del primado negativo, más que el positivo, del primado negativo. Y no nada más en el 9/11. El 9/11 ya sabemos todo lo que tiene, desde los Twin Pine Malls. ¿Te acuerdas de los relojes 9/11, los cronómetros del Doc que dice 9/11, los relojes del Twin Pine Malls que cuando lo volteas dice 9/11, que decía Twin Pine Mall también, y luego Lone Pine Mall? Lo de esto de la torre cayéndose cuando el papá de Marty está volteado boca abajo. Muchísimas cosas que pasan en Volver al Futuro. Lo de las líneas que dicen 11 y el letrero de neón que dice 9/11 al final de la primera película, cuando se va el carro, que deja estas líneas de fuego que las dos llantas son un 11. Pero por ejemplo, no hombre, es que hay demasiadas podríamos decirle como coincidencias en las películas del 9/11. Por ejemplo, el Matrix, no sé si te acuerdas cuando enseñaban el pasaporte de Neo, que la fecha de vencimiento del pasaporte de Neo era el 11 de septiembre. Sí, sí. Que bueno, también esta fecha está asociada a que se supone que es la fecha real del nacimiento de Jesús. Tú ya has dicho, ya habíamos dicho en uno de Navidad, que no se sabe en realidad cuándo llegó Jesús. Ajá, pero que tal vez también en ciertas simbologías o mensajes lo ponen, ¿no? Porque en Los Simpson y en muchos lados salía como con micrófonos. Sí, y también no me acuerdo si era en un capítulo de A. Arnold o dónde, pero salen las torres y dice 11 de septiembre. Por ejemplo, en Terminator 2 viene, cuando van pasando por un puente, dice Caution 9/11, 9/11, como que la altura del puente, ¿no? En el juego que es Deus Ex, que salió en el 2000, pues ellos dijeron, el programador dijo que era que por falta de recursos, pero no le había alcanzado los recursos para programar las dos torres gemelas. Entonces tú puedes ver Nueva York sin torres gemelas. En este videojuego, en Deus Ex, pero, fíjate, que salió en el 2000. Mucho de esas cosas, o sea, no específicamente lo del 9/11, pero sí en la parte de programación y de todo lo que sucede en el cine y televisión. Es un poquito como lo que hablábamos de Asimov el capítulo pasado, ¿no? Hay muchas personas talentosas que tienen ganas de expresar algo y a veces ni siquiera se están dando cuenta que muy probablemente lo que ellos hacen está siendo usado para implantar ciertas cosas, ¿no? O que es elegido para transgiversar totalmente sus mensajes. Ajá, o sea, o que son elegidos ciertas cosas que hacen por el simple hecho de que se adapta a la agenda que se quiere mostrar. Sí, ¿no? Y es muy curioso cómo el ser humano empieza a asociar todos estos... pues tratar de unir los puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo 9/11, que el grupo de Coops sacó su disco, que era el Party Music, y tenían esta portada donde venían incendiándose las torres gemelas y ellos explotándolas con un control remoto. Y fue días antes. ¿Qué? Días antes
del atentado. Fue en septiembre del 2001. Que es una de las teorías más fuertes, ¿no? Sí, que las que explotaron. ¿qué es lo que te digo? Que las explotaron porque decían que estaban cortadas las vigas y estaban explotados como si fuera a haber una implosión controlada, ¿no? Sí, sí. Que era lo que hacían. Pero pues no nada más fue las Torres Gemelas, también lo de la pandemia fue algo que se empezó a asociar mucho. Porque hay series que hablaban. ¿No te acuerdas la de eso? Contagio? Sí, sí. La de exacto. Contagio que era totalmente que hablaba de esto de un virus que simplemente pues dejaba a la humanidad. Y estuvieron saliendo como desde 4 o 6 años antes muchas noticias que Bill Gates estaba patrocinando ciertas como de estas prácticas de qué pasaría o qué haríamos en caso de que hubiera una pandemia mundial, ¿no? Sí. De ejercicios, estaba patrocinando ejercicios alrededor del mundo para cosas así, salían noticias. Entonces, a mí lo que más me sorprende de lo del COVID es el performance de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, tiene de perdido 4 escenas muy... Sí, ya habíamos hablado de esto, vayan a verlo, pero es totalmente primero negativo. Por ejemplo, cuando Bad Bunny usaba cubrebocas antes de que sucediera lo de la pandemia, y pues ya llega la pandemia y habías visto a Bad Bunny con cubrebocas, aunque no te acuérdate de lo que hablamos de la memoria implícita, aunque no te acuerdes que hayas visto a Bad Bunny con cubrebocas 8 meses antes, cuando llegó la pandemia, aceptas el cubrebocas, que en realidad fue una aceptación muy difícil porque había que romper muchos patrones, muchas ideas, no nada más el hecho de la pandemia, ya hablando directamente de pues mucha gente que se quiso vacunar, otros que no, o sea, era un Me encantan los videos donde están grabando a políticos y todos traen el cubrebocas y tipo termina la escena y ya todos se quitan el cubrebocas y siguen como si ya no pasa nada. Pero te digo que empieza el ser humano a empezar a asociar todo esto como teorías conspirativas. Por ejemplo, vi una de un libro que se llama Los ojos de la oscuridad de Dean Koontz, que en el libro habla de un arma biológica que se llama Wuhan 400 y se fabrica en un laboratorio chino. Entonces, ¿de dónde salió el COVID? De Wuhan. Y este libro se escribió hace muchísimos años, o sea, muchísimo antes del COVID, ¿no? Entonces, el virus es distinto, pero por el hecho de que sea Wuhan, todos se vuelven locos y todos empiezan a hablar de esto y empiezan a relacionar, porque la gente también parece que no tiene muchas cosas que hacer y empiezan a relacionar todo con lo que empieza a suceder, ¿no? A veces es inevitable, ¿no? O sea, cuando y digo, ahorita también vamos a platicar de cuál es la contra de estos pensamientos conspiranoicos, ¿no? O sea, porque también varias de las cosas que se dicen es que quienes a veces tomamos esto que estamos diciendo en el contexto que lo platicamos, tal vez malinterpretamos el tema de el alcance de la ciencia psicológica que hay detrás de esto, ¿no? O sea, como si el hecho de esto de primado negativo, de primado positivo, qué tanto se puede extender hacia grupos grandes de personas, ¿no? Qué tanta es la duración. Porque tal vez nosotros cuando hablamos de todo esto lo vemos como una cuestión repetitiva, pero varias de estas prácticas dicen que los efectos se desvanecen, ¿no? O sea, que después de cierto tiempo... ¿Estas generaciones? No, o sea, pueden ser meses, años, dependiendo, o sea, o que se te quita la programación. O que no son duraderos, ¿no? Pero es lo que te decía, porque por ejemplo cuando pasó lo del COVID y sucedió lo de la pandemia, yo de volada, mi mente me recordó al capítulo de Los Simpsons de los Aka Flu, que no sé si te acuerdas, que venía un virus procedente de Japón, que estornudaban en las cajas y pues todos se enfermaban, ¿no? Cuando llegaban las cajas, que era totalmente como una parodia del virus del Nilo Occidental, pero yo no sabía cuando era niño. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, yo me acordé de Los Simpsons y dije, yo ya lo había visto. Ya había pasado. Los Simpsons hace 20 años ya había pasado, hace 25 años ya había pasado en mi vida en Los Simpsons. Y eso es de lo que se habla de la teoría de conspiración del primado, que ellos te empiezan a decir cosas para irte preparando de lo que puede pasar en el tiempo, no mañana, no pasado mañana. Pueden ser 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, por ejemplo, Apocalipsis de Stephen King, que es algo muy curioso, que lo escribió en 1978, la novela,
pues se habla de la supergripe de Capitán Trips que mata al 99% de la población, al 99% de la humanidad. Y se adaptaron dos miniseries, creo que una en los 90s y la segunda, la de Apocalipsis, se adaptó en el 2020, el año de la pandemia. Como para decirles, pudo haber ido peor. Ahí va. Sí, puede haber vean lo que pudo haber grandes. pasado, pero, o sea, no simplemente es eso, también se habla de el primado de la vigilancia, el primado del control social. Podemos hablar de George Orwell, de sus libros desde 1984, que ese libro se escribió en 1946. Y ahora es un manual, ¿no? Ya se hablaba del Gran Hermano, ya se hablaba del ojo que todo lo ve, que la televisión te espían, o sea, ya se hablaba de todos estos que temas, los periódicos los iban a poder modificar. Totalmente la película de Truman Show. Qué buena película. Una super película que puede ser que un primado negativo en lo que ya nos están diciendo, pues que esto es totalmente un show. Holograma. Cada quien tiene su propio show, cada quien es el actor de su propia película. Y en realidad, pues esto es un que show. Fíjate, dato curioso, en The Truman Show se cae una lámpara, ¿no? Sí. Y la lámpara dice Sirius y trae unos números, ¿no? Que se supone que de donde venimos, ¿no? De donde viene el ser humano. Pero es muy curioso lo del primado negativo, porque en realidad si tomamos totalmente y nos metemos de lleno a las teorías de conspiraciones, te vuelvo a repetir, o sea, Black Mirror, entonces, ¿qué es? No, Black Mirror es totalmente lo que va a pasar, ya nos están diciendo. De hecho, o sea, por ejemplo, hace muchos años estaba esta conspiración de que en ciertos países aliados, ciertos países que estaban suscritos a estos tratados de la ONU, del Foro Económico Internacional, que había un esfuerzo constante como de ir estupidizando a través de la escuela a las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo se fue traduciendo, se fue medio comprobando que tal vez esto sí era verdad, en el hecho de que, y ha pasado en Estados Unidos y en México, cambiaron la forma en la que se calificaba, quitaron ciertos programas de excelencia, se le prefirió dar atención a cierto tipo de alumnos y no a los, digamos, de mayor promedio. Entonces, de que a la mayoría de las personas no les conviene que existan seres humanos con pensamiento crítico, eso es verdad, ya sea por una acción directa como este tipo de programas o de una saturación, ¿no? Porque ahorita lo más importante que tiene la moneda de más alto valor en este mundo ahorita es la atención, porque el costo por pensar es la atención que le ponemos a las cosas. Y por eso volvemos a lo del principio que decíamos, es muy importante tener también una dieta de contenidos, de saber qué es lo que dejes entrar a tu mente, a tus ojos, a tus oídos, porque eventualmente eso va a hacer que se activen 1, 2, 3 cosas dentro de tu memoria, ¿no? Sí, claro. Y es lo que te digo, o sea, si hablamos de Terminator y si hablamos de todos estos libros, pues eran un spoiler a esta época. Entonces, lo que hay en esta época, como Black Mirror, vuelvo a lo mismo, es un spoiler del futuro. Del futuro. O por sí, ejemplo, como Alien. No, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la película de Sandra Bullock, la de La Red, de los 90s, que le borraban su identidad, unos hackers. Y yo me acuerdo de ver esa película y decía, ¿cuándo va a pasar eso? No, y ahorita... y ahorita es algo súper común. O como, por ejemplo, ahorita que decías lo de las series estas de tipo Pablo Escobar, como por ejemplo El Señor Alien. de los Cielos. Alien es casi la historia de los Anunnakis. Ok. Contada con, digamos, otra escenografía claro. distinta, ¿no? Sí, o por ejemplo, no sé si te acuerdas la serie de Mr. Robot. Sí, claro. Que hablaban de este reseteo. Sí, de financiar el Nezara Gesara. ¿Tú crees que hay una teoría conspirativa de hace... Yo me acuerdo, tendré 15, 20 años leyendo... Unos 20 años leyendo, yo creo que eso de el Nezara Gesara, que es... acorde a esta teoría de conspiración,
se va a resetear todo el sistema económico, se van a eliminar todas las deudas. Sí. Y también hay algo detrás, ¿no? Que se supone que Estados Unidos en algún momento, más que un país, es una empresa. Okay. Es una corporación, entonces es como el desmantelamiento de esta corporación para ya darle entrada a lo que es el verdadero país de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero es primado, ese tipo de primado que te ejemplo, digo que te van preparando para... O sea, si fuera verdad, porque... Como todo lo de QAnon, güey. Ajá. Sí, o sea, todo lo relacionado con QAnon, o sea, definitivamente hay una agencia gubernamental de Estados Unidos detrás de toda esa operación, casi, no casi, o sea, militar, para aventar tantos mensajes y generar una red. Es que ya se habla ya, o sea, si ya estuviéramos hablando del primado ya en todo lo que consumimos, ya estamos hablando que nos están aventando tanto primado de tecnología, de transhumanismo, de transgenia, o sea, ya normalizar y por absolutamente ejemplo, ahorita todo. Ni siquiera hemos tocado todavía los el robots, punto de nos pasen todo el tema de la simbología, ¿no? Claro. O sea, porque también tenemos memoria genética de antepasados, otras generaciones, etcétera, y esta memoria genética ha estado viendo y consumiendo símbolos a través de cientos o miles de años, y de repente nosotros ver un símbolo que tal vez ahorita nosotros o la sociedad a nuestro alrededor tiene distorsionado el significado o no lo termina de comprender, como una parte como la esvástica, sí. Una parte de nosotros como que sí conecta, ¿sí me explico? Entonces mucho de todos estos rituales que vemos, lo acabamos de ver en el Mundial de Clubes de fútbol, lo vemos en el Supertazón, lo vemos en conciertos, tienen mucha carga de esta simbología porque quiere o busca conectar con algo que traemos dentro que tal vez no estamos conscientes de ello, ¿no? Pero sí, o sea, estamos hablando de mensajes que te dan de sucesos que van a pasar muy en el futuro. Por ejemplo, estamos hablando de películas de los 80s, de los 90s, sí. Que ya están aventando ese tipo de mensajes de 9/11. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la película? ¿Cuántas te gusta que hayan pasado que no llegaron a ser taquilleras o no vimos, pero estuvieron repitiendo eso? Vi hace poquito un video que pasa creo que en 1987, que entra una persona a un estudio de la NBC en Estados Unidos, creo que se llamaba Gary Stommel, donde traía una BB gun y haz de cuenta que a un presentador de noticias lo obliga a leer como un panfleto, donde el panfleto decía que la CIA estaba haciendo experimentos de clonación para reemplazar al gobierno, ¿no? O sea, para poder reemplazar a las personas que están en el gobierno, a hacer clones, y estaba obligando a esta persona como a leerlo, ¿no? Qué loco. Y cuando lo veía decía, o sea, esas cosas de que pasan porque dejan que pasen, ¿sacas? Pero hay películas de eso. Pero no sé si te acuerdas de esta película muy curiosa de John Carpenter que se llama They Live. Ok, no. Ellos viven, que era una persona que tenía unos lentes, unas gafas, y con esas gafas podía ir viendo la realidad, lo que era en verdad, de ¿no? hecho, dicen que muchos pilotos de la Segunda Guerra Mundial se volvieron locos porque había una tecnología parecida. Para poder ver la realidad. Para todo como estaba camuflado. Como infrarrojo, una cosa así. O sea, se ponían las gafas y ya podía ver la verdad, todo estaba camuflado. Y veían demonios y de repente disparaban a otros lados, o sea... Pues en la película ve a las personas que en realidad son alienígenas, que están infiltrados, son la élite que nos controlan, que controlan el mundo, ¿no? Hay mensajes ocultos en los panorámicos, en todas partes. Entonces, y si esto lo viéramos como primado, ¿por qué te lo dicen? ¿Por qué te están diciendo, oye, todo está camuflado, todo está oculto? Oye, somos alienígenas, aquí andamos, nada más que, pues, ya para que veas. ¿Por qué te lo ponen? Pues para que ya dejes de preguntarte, para que ya dejes de decir cosas, y ya para que digas. Porque muchas personas pueden decir, es verdad. Sí. Y ya con eso... Ese es el tipo de primado, ¿no? Te enseñan la verdad, pero tú pensaste que era ficción. O sea, te enseñaron la verdad y tú decías, tú estabas comiendo las palomitas así que, mira qué buena película. Y ellos están enseñándote la verdad en la serie, en la película. ¿Ya viste la de Mickey 17? No. ¿O todavía no? No. O sea, por ejemplo,
Call of Duty, videojuego. Se habla y se dice de una teoría de primado de que está normalizando el futuro, los conflictos nucleares, que está haciendo una manipulación de masa, que Call of Duty es una programación para la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees? Está muy normalizada la guerra dentro del videojuego, o sea, hay gente que pasa horas y horas al día jugando eso. Pues sí, pero o sea, esa podría ser una percepción, pero también hay otra percepción que podría ser que les regula la violencia a muchas personas y en vez de matar, van a matar en el juego. En vez de matar en la vida real, dale el juego para que mate ahí. La canalizan, ¿no? Al final del día, cuando juegas un juego de esos, consumes mucho tiempo ahí, ¿no? Bueno, creo que ya no podríamos hacer un experimento sobre la vida del ser humano en videojuegos porque ya está tan metido, claro. Ya está tan arraigado que... Y están con madre. Güey, es que... Pero imagínate, podría ser pues una programación para irnos preparando para lo que viene, o sea... No sé, por ejemplo, mucha gente habla sobre Kamala Harris y Lisa Simpson en los capítulos de Lisa Presidente. Tal vez estaba destinada a que fuera tipo Hillary. Sí. Bueno, por el vestido también, pero también cuando Hillary se estaba postulando para presidenta, también salió con el mismo... Sí, es que se hablan muchísimas cosas. Por ejemplo, en un capítulo del 1998 de Los Simpson, en el episodio 5 de la temporada 10, en el logo de 20th Century Fox se dice que es 20th Century Fox con Walt Disney Corporation, y esa compra no se hizo hasta el 2019 y ya lo estaban poniendo en 1998 como si fuera una corporación de Disney. 20th Century Fox, o sea, 21 años antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la temporada 6, episodio 19, que salió en el 95, en la de la boda de Lisa, no sé si te acuerdas. Que era en el futuro la boda de Lisa, y pues ya se veían relojes que podían hablar en los relojes, ya había videollamadas en estos teléfonos que podían ver, se podía ver Lisa con su mamá, ¿no?, en las pantallas. Entonces, ¿qué están haciendo? Nos están probando, están viendo si reaccionamos a eso, si no nos impacta, pues si en realidad el entretenimiento no nos hace daño, si la sociedad aprueba todo este tipo de conductas o toda la idea, pues puede pasar totalmente una catástrofe sin vivirla la humanidad y ya la prueba. Porque ya todos pasaron esa catástrofe juntos en algún tipo de película, y ya cuando sucede, pues colectivamente ya se había probado, ¿no? Como sociedad antes, porque ya había pasado. Se normaliza, ¿no? Es como una normalización gradual. Lo que te decía de ir aceptando las ideas, irse familiarizando. Ok, es una locura, mañana es visto como algo normal, ¿no? El miedo disminuye, hay desensibilización, tu cerebro está entrenado para que no te rebeles. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué nos avisan en realidad? Pues, si no hay reacción, si no hacemos nada, o sea, ¿por qué nos avisan? Si pueden no avisarnos y simplemente hacerlo. Bueno, porque si fuese verdad que están este tipo de personas haciendo cierto tipo de cosas con el conocimiento de que genera un daño, es más real, o sea, hace sentido lo del consentimiento kármico, ¿no? Lo de transferir responsabilidad. No es la primera vez que en algún tipo de organización o práctica hayamos visto eso de transferir responsabilidad, sí, ¿verdad? No, y kármicamente, si se dice así la palabra, pues, creo que les conviene, ¿no? Para no... Sí, no. Todo lo que están haciendo ha de generar muchísimo karma. El mexicano dice, el que avisa no traiciona. Sí, pero bueno, yo nada más quiero terminar este capítulo de la programación, del primado negativo, diciéndoles una cosa de lo que ya habíamos hablado de otro capítulo, sobre la apofenia. Ok, recuerden que la apofenia es esta tendencia humana a percibir patrones, conexiones o significados en datos o eventos aleatorios o sin relación entre sí. Ok, es un sesgo cognitivo, significa que le puede afectar a cualquiera. Se puede manifestar como creencia en suerte, mensajes ocultos o interpretación de coincidencias como señales. La pareidolia, de la que también hablamos en el capítulo anterior, se lo vamos a poner aquí para que vayan a ese capítulo de pareidolia y apofenia. La pareidolia es una forma de apofenia
que pues hace Visual. que visual, puedes estar también creyendo en teorías de conspiración, persigues patrones donde no lo hay sesgos retrospectivos, empiezas a construir narrativas después de que ocurren y pues empiezan a construir o conectar patrones del pasado. La apofenia es esto de ir conectando patrones donde no hay. Claro. ¿No? Entonces la humanidad está... Por eso es bien importante también independientemente de lo que uno consuma, el estar alerta y el buscar desarrollar siempre un pensamiento crítico, ¿no? Claro, o sea, claro. El buscar entender qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando y no solamente aceptarlo porque está ahí enfrente. Sí, hay que ¿no? desarrollar la idea propia, hay que desarrollar el pensamiento propio y ya si estás loco o no, pues como quiera nos vamos a ir de este mundo, así que ahí En 100 años nada inventen va a sus importar. historias y denle, ¿no? Mi Normi, muchísimas gracias por este capítulo. No, Luis, Capítulo igualmente. 51, muchas gracias a todos los ordenados que están conectados, a todos los que se quedaron. Seguimos hablando de los temas de los que ustedes nos piden. Que nos escriban, Primado que nos negativo. digan. Pónganos ahí de lo que quieren que hablemos en los próximos temas, las mentiras que quieren que digamos. Algo que le quieras decir a los ordenados, Normi, antes No, de irnos. pues estén alertas y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias a todos los Y ordenados. buenas noches. Recuerden, la verdad está allá afuera, nunca dejen de buscarla y duerman si es que pueden. Nos vemos la orden de la noche.